El amanecer pintaba el cielo en tonos ámbar y dorado mientras Alexander Drake se encontraba al borde de la pista, sus manos curtidas envolviendo una humeante taza de café negro. A sus 45 años, se había ganado cada mechón plateado en su oscuro cabello, cada línea grabada en su rostro por incontables horas en el cielo. La Academia de Vuelo Drake era su reino, su reputación atrayendo a los pilotos más ambiciosos de todo el país. El aire matutino mordía su piel mientras realizaba sus rutinarias inspecciones previas al vuelo, con movimientos precisos y medidos. 23 años de instrucción le habían enseñado cada matiz del vuelo, cada susurro del viento sobre las alas. Sus alumnos lo llamaban exigente, implacable, incluso cruel, pero sus resultados eran innegables. Era el mejor instructor de la costa este y se aseguraba de que cada estudiante alcanzara sus estándares o se marchara. El frío de principios de octubre se aferraba a la pista mientras el sol ascendía, proyectando largas sombras sobre las aeronaves impecables alineadas como soldados en formación. El dominio de Alexander era un testimonio de perfección, ni un solo tornillo fuera de lugar, ni un solo procedimiento pasado por alto. Sin embargo, últimamente, algo se sentía vacío en su mundo meticulosamente ordenado. El sonido de tacones resonando contra el concreto atrajo su atención. Se giró para ver a una joven acercarse, su oscuro cabello atrapado en la brisa matutina. Se movía con una gracia natural, con propósito en cada paso. ¿Señor Drake? Su voz atravesó la pista, segura y clara. Soy Aria Michei, su cita de las 9. La taza de café de Alexander se detuvo a medio camino de sus labios. No podía tener más de 23 años, vestida con una impecable blusa blanca y pantalones oscuros, con su licencia de piloto cuidadosamente prendida en la solapa. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon, marrón profundo con destellos dorados, llenos de determinación y algo más que no pudo nombrar. Sígame a mi oficina, logró decir, su máscara profesional deslizándose en su lugar a pesar del inesperado sobresalto que le había causado su presencia. La caminata hasta su oficina se sintió más larga de lo habitual, su conciencia de ella siguiéndolo era aguda e inquietante. Su oficina era un santuario de la aviación, paredes cubiertas de certificados, modelos de aeronaves que había dominado, fotografías de estudiantes exitosos. Aria lo observó todo con evidente aprecio mientras se acomodaba en la silla frente a su escritorio. Su solicitud es impresionante, comenzó Alexander, abriendo su expediente. Licencia de piloto privado a los 19, certificación de vuelo instrumental completada el año pasado, puntuación perfecta en sus exámenes teóricos. Levantó la vista, encontrándose con esos ojos impactantes. ¿Por qué la Academia Drake? Porque usted es el mejor, respondió sin dudar. Y yo no me conformo con el segundo lugar. La comisura de su boca se curvó ligeramente, con un atisbo de desafío en su expresión. Alexander se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante. Volar no se trata solo de habilidad técnica, señorita Michei. Se trata de instinto, juicio, la capacidad de tomar decisiones en fracciones de segundo que pueden significar la vida o la muerte. Entonces póngame a prueba, dijo, su voz bajando un tono. Estoy lista para todo. El aire en la oficina pareció volverse más denso. Alexander se puso de pie, manteniendo su actitud profesional a pesar de la extraña tensión que le recorría. Muy bien, veamos qué puede hacer en el aire. El camino hacia la aeronave transcurrió en silencio, cargado de una energía no expresada. Alexander observó cómo Aria realizaba su inspección previa al vuelo, sus movimientos seguros y precisos, reflejando sus propios estándares de perfección. Subió a la cabina con la facilidad de la práctica y, cuando él se acomodó en el asiento de instructor a su lado, el espacio reducido de repente se sintió electrizado. Muéstrame lo que puedes hacer, le instruyó, su voz más áspera de lo que pretendía. Las manos de Aria se movieron sobre los controles con una gracia natural. El motor rugió al encenderse y, mientras comenzaban el rodaje, Alexander notó su pequeña sonrisa de pura alegría. El despegue fue impecable, suave, controlado, perfecto. Mientras ascendían al cielo matutino, con la luz del sol filtrándose por las ventanas de la cabina, Alexander se encontró más concentrado en la forma en que sus manos acariciaban los controles que en la propia ruta de vuelo. Cada uno de sus movimientos hablaba de un talento innato, de una comprensión intuitiva del vuelo que no se podía enseñar. ¿Lo sientes, verdad?, preguntó de repente, rompiendo el protocolo. La forma en que la aeronave responde, como si fuera parte de ti. Concéntrate en tu rumbo, respondió automáticamente, pero su pulso se había acelerado. Lo sentía, no solo el vuelo,
sino algo peligroso y electrizante formándose en esa pequeña cabina. Arya ejecutaba cada maniobra con precisión fluida, anticipando sus instrucciones antes de que él las diera. Sus cuerpos se balanceaban en sincronización inconsciente con cada giro, cada ajuste. El espacio habitual entre instructor y alumna parecía evaporarse con cada momento que pasaba. Mientras comenzaban el descenso, el sol ya alto en el cielo, Alexander se dio cuenta de que tenía las manos fuertemente aferradas a los reposabrazos. No por preocupación sobre sus habilidades, quizás era la piloto más natural que había visto, sino por el esfuerzo de mantener su distancia profesional ante la inexplicable conexión que sentía. Aterrizaron con precisión perfecta, las ruedas besando la pista con apenas un roce. Cuando la aeronave se detuvo, Arya se giró hacia él, sus ojos brillando de emoción, unos cuantos mechones sueltos escapando de su pulcra coleta. «Bueno, señor Drake», preguntó, con un matiz de desafío en la voz, ¿cumplo con sus estándares? Alexander sostuvo su mirada, la luz de la mañana proyectando sombras sobre su rostro. «Comenzaremos las lecciones regulares mañana», dijo, su voz cuidadosamente controlada. «Esté aquí al amanecer». Mientras ella bajaba de la cabina, Alexander permaneció en su asiento, su corazón latiendo con fuerza por algo que no tenía nada que ver con el vuelo. La observó alejarse, sabiendo con certeza que todo en su mundo meticulosamente ordenado estaba a punto de cambiar. Los días se difuminaron en semanas en la Academia Drake, cada amanecer acercando a Arya y Alexander de maneras que iban mucho más allá de la instrucción. Se sorprendió a sí mismo programando sesiones de entrenamiento adicionales, extendiendo sus vuelos hasta bien entrada la noche. Su tiempo en la cabina se cargaba de un deseo no dicho, cada leve movimiento, cada mirada compartida, construyendo una electricidad que amenazaba con encenderse. Otros instructores comenzaron a notarlo. Susurros lo seguían por la pista, la forma en que los ojos de Alexander rastreaban sus movimientos, como Arya parecía brillar bajo su atención. Sus sesiones de entrenamiento se alargaban, sus informes se volvían más íntimos, llevados a cabo a puerta cerrada mientras el atardecer pintaba el cielo con tonos apasionados de rojo y oro. «Tu técnica es perfecta», murmuró Alexander durante una de esas sesiones, parado demasiado cerca mientras revisaban sus registros de vuelo. La oficina se sentía más pequeña cada vez que estaban solos, el aire denso de posibilidades. «Pero siempre hay más que aprender». Arya lo miró, sus ojos sosteniendo ese desafío que lo volvía loco. «Entonces enséñame todo», susurró, sus palabras cargadas de implicaciones peligrosas. El instructor más veterano de la academia, David, apartó a Alexander una mañana. «Estás jugando con fuego, Drake», le advirtió. «Veo cómo la miras». «Es mi mejor alumna», respondió Alexander fríamente, pero sus manos se cerraron en puños a sus lados. «¿Eso es todo lo que es?». La pregunta lo persiguió en cada lección, en cada momento a solas con ella en el cielo. Sus muros profesionales se estaban derrumbando y lo sabía, pero nada podría haberlo preparado para aquella noche de tormenta que lo cambió todo. Se suponía que sería un vuelo de entrenamiento rutinario al anochecer, practicando navegación instrumental en condiciones de poca visibilidad. El informe meteorológico había prometido cielos despejados, pero la naturaleza tenía otros planes. La tormenta llegó desde la costa con una velocidad devastadora, convirtiendo el tranquilo crepúsculo en un torbellino de viento y lluvia. «Tenemos que aterrizar», ordenó Alexander, observando cómo los relámpagos iluminaban las nubes a su alrededor. «Hay una pequeña pista a 20 millas al sur». Arya manejó la aeronave con maestría a través de la turbulencia, su concentración absoluta mientras la lluvia golpeaba contra el parabrisas. Descendieron en medio del caos, la pequeña pista apareciendo como un faro en la oscuridad. Su aterrizaje fue perfecto a pesar de los vientos cruzados, hizo que la aeronave se moviera a su voluntad. Pero la tormenta apenas comenzaba. La oficina de la pista estaba cerrada, dejándolos con solo la cabina como refugio mientras el trueno sacudía el cielo sobre ellos. Un relámpago iluminó el rostro de Arya en un destello brillante, sus ojos abiertos por la adrenalina aún latente. «Estuviste magnífica allá arriba», dijo Alexander en voz baja, sus hombros rozándose en el reducido espacio. «Nunca he visto a nadie volar así». «Tuve un buen maestro», respondió ella, girándose para mirarlo. Una gota de lluvia se deslizó por su cuello, y sus ojos siguieron su recorrido. «Es más que enseñanza», su voz era áspera. «Tienes algo raro, algo natural. Naciste para volar». El trueno rugió sobre ellos, pero ninguno lo notó. El espacio entre ambos había desaparecido,
el calor de sus cuerpos fusionándose en la cabina oscura por la tormenta. La mano de Arya encontró su brazo, su toque eléctrico incluso a través de la tela. Alexander, susurró, y era la primera vez que usaba su nombre de pila. Sus labios estaban a centímetros de los suyos, su aliento cálido contra su piel. El relámpago brilló de nuevo, rompiendo el hechizo. Alexander se apartó bruscamente, su corazón latiendo más fuerte que la tormenta. Deberíamos revisar el radar meteorológico, dijo con voz ronca, pero sus manos temblaban. La tormenta pasó eventualmente, dejándolos volar de regreso a la academia en un silencio cargado. Pero algo había cambiado irreversiblemente. El casi beso quedó suspendido entre ellos como una promesa no dicha, haciendo que cada interacción posterior fuera una dulce tortura. La noticia de su noche atrapados en la tormenta se esparció rápidamente por la academia. Las especulaciones corrieron salvajes, alimentadas por la tensión evidente entre ellos. Alexander captó fragmentos de conversaciones que se apagaban en cuanto pasaba, vio las miradas cómplices de otros instructores. Su siguiente sesión de entrenamiento estuvo cargada de intensidad. Cada movimiento en la cabina se convirtió en una excusa para el contacto, cada instrucción en un susurro íntimo. Durante la revisión previa al vuelo, la mano de Arya rozó la suya mientras inspeccionaban los alerones, y Alexander sintió que ese toque ardía a través de todo su cuerpo. Tenemos que mantener límites profesionales, dijo durante el informe, pero la había acorralado contra su escritorio, sus manos plantadas a cada lado de ella. ¿Eso es lo que realmente quieres? Lo desafió Arya, alzando el rostro hacia él. El sol poniente, filtrándose por la ventana de su oficina, encendía su piel, sus ojos oscuros de deseo. Alexander supo que habían llegado al punto de no retorno. Cada pensamiento racional, cada límite profesional, cada muro cuidadosamente construido se desmoronaba ante la atracción avasalladora entre ellos. Los rumores en la academia, su reputación, las consecuencias, nada importaba en ese momento. No, gruñó, y finalmente, inevitablemente, sus labios se encontraron en un beso que destrozó cualquier pretensión de contención. Ese primer beso en la oficina de Alexander rompió cada límite. Los archivos se esparcieron por el suelo cuando la empujó contra su escritorio, sus dedos clavándose en sus hombros, atrayéndolo más cerca. Meses de tensión estallaron en una pasión cruda, consumiéndolos por completo. No deberíamos, jadeó contra su boca, incluso mientras sus manos se deslizaban bajo su chaqueta de vuelo. No me importa, susurró ella. Te necesito. Las reuniones secretas comenzaron de inmediato, rincones ocultos en los hangares, zonas remotas del aeródromo después de horas, su oficina con las persianas cerradas herméticamente. Cada momento robado era eléctrico, su fachada profesional durante el día hacía que sus encuentros fueran aún más embriagadores. Durante los vuelos de entrenamiento, Arya rozaba deliberadamente su cuerpo contra el de él durante las inspecciones previas al vuelo, dejando que su toque se prolongara. En la cabina, ejecutaba maniobras perfectas mientras dejaba su mano descansar sobre su muslo, volviéndolo loco. Los vuelos nocturnos se convirtieron en su escape. Bajo cielos estrellados, despegaban hacia la oscuridad, la intimidad de la cabina transformándose en su mundo privado. Aterrizaban en aeródromos remotos, su pasión resonando en pistas vacías. Cada encuentro se volvía más intenso, más posesivo. En cuestión de semanas, Alexander comenzó a rastrear sus movimientos, necesitando saber dónde estaba en todo momento. Reprogramó a otros estudiantes, queriéndola solo para él. Durante los vuelos, la empujaba a realizar maniobras cada vez más arriesgadas, ambos intoxicados por el peligro. Eres mía, gruñía, su agarre dejando marcas. Nadie más puede tenerte así. Arya igualaba su intensidad, volviéndose igual de obsesiva. Canceló planes con amigos, pasó cada momento libre en la academia. Su adicción compartida al vuelo y el uno al otro creó una mezcla volátil de adrenalina y deseo. Demuéstrame que me posees, lo desafiaba a propósito. Hazme sentirlo. Sus vuelos se volvieron imprudentes. Se acercaban peligrosamente a otras aeronaves, realizaban maniobras prohibidas a altitudes inseguras. La reputación de Alexander comenzó a deteriorarse, otros instructores notaron su comportamiento errático, su obsesión con su joven alumna. Sus arrebatos de celo se hicieron imposibles de ocultar, reaccionaba violentamente cuando otros instructores varones hablaban con ella. Las quejas anónimas empezaron a aparecer
en el escritorio del director de la academia. Miembros del personal reportaron su comportamiento amenazante, su posesividad inapropiada. En un incidente, casi golpeó a un joven instructor que se había ofrecido a ayudar a Aria con sus procedimientos de radio. No necesitas a nadie más, rugió después en su oficina. Soy el único que te entiende, el único que puede enseñarte correctamente. Aria quedó aislada, hablando solo con Alexander. Su mundo se redujo a ellos dos, su obsesión compartida alejando todo lo demás. Durante los vuelos, su comunicación por radio se volvió íntima, inapropiada. Cambiaban a frecuencias privadas, sus conversaciones llenas de promesas apasionadas y reclamos posesivos. El instructor estrella de la academia y su alumna prodigio estaban perdiendo el control. Alexander instaló software de rastreo en el teléfono de Aria, aparecía inesperadamente cuando ella hacía diligencias, la llamaba constantemente para verificar su paradero. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, un momento tierno, al siguiente, explosivamente celoso. Somos veneno juntos, susurró una noche mientras yacían enredados en la cabina de su aeronave privada. Pero no puedo detenerme. Entonces no lo hagas, respondió ella, atrayéndolo más cerca. Nunca pares. Sus vuelos imprudentes alcanzaron nuevos niveles. Durante una sesión de entrenamiento, pasaron tan cerca de la torre de control que se presentaron 3 quejas formales. La respuesta de Alexander a la reunión disciplinaria fue lanzar una silla contra la pared. La junta directiva de la academia convocó una reunión de emergencia. El comportamiento de Alexander se había convertido en un riesgo, su obsesión por Aria era evidente para todos, pero su reputación y su larga historia con la academia los hacía dudar en tomar medidas. Una noche, después de un vuelo de entrenamiento particularmente peligroso en el que casi se estrellaron intentando una maniobra ilegal, David, el instructor más veterano, enfrentó a Alexander. Esto tiene que terminar, advirtió. Vas a matar a alguien, tal vez a ti mismo, tal vez a ella. Necesitas ayuda, Drake. La respuesta de Alexander fue inmediata y violenta. La pelea que siguió dejó a David con la nariz rota y a Alexander suspendido de la academia por 2 semanas. Pero ni siquiera esa suspensión pudo mantenerlo alejado. Pasaba horas estacionado fuera de la academia, vigilando cada movimiento de Aria, llamándola constantemente. Cuando regresó, su comportamiento era aún más inestable. Alternaba entre una pasión intensa y una paranoia oscura, acusando a Aria de traicionarlo con otros instructores. Sus encuentros se volvieron más bruscos, más desesperados, ambos perdidos en una oscuridad de la que no podían escapar. Eres todo lo que tengo, le decía obsesivamente. No dejaré que nadie te aleje de mí. La academia era un caos. Los estudiantes solicitaban traslados. El personal amenazaba con renunciar. La reputación de Alexander estaba en ruinas, pero a él no le importaba. Su mundo se había reducido a Aria, poseerla, controlarla, mantenerla. Todo lo demás se estaba derrumbando, pero ellos seguían atrapados en su baile tóxico, llevándose mutuamente a nuevos extremos. Cada vuelo se convertía en un acto temerario, cada encuentro en un peligroso juego de posesión y sumisión. Estaban acelerando hacia el desastre, pero ninguno de los dos podía detenerse. Hasta el día en que Catherine Michei entró en la Academia Drake, y su mundo estalló. Catherine Michei no había planeado ir a la Academia de vuelo Drake. Durante meses, la emoción de su hija por su increíble instructor había sido una espina en su costado, pero fue una publicación en redes sociales la que finalmente la llevó allí. Una foto de Aria frente a una aeronave, el brazo de su instructor sobre sus hombros. Algo en su sonrisa, en su postura. Había pasado la mañana revisando viejas fotos, comparándolas con las del sitio web de la academia. Con cada imagen, su sangre se volvía más fría. La semejanza era innegable. Alexander Drake era Alexander Michei, el hombre que la había abandonado 23 años atrás, sin saber que tenía una hija. Sus manos temblaban mientras estacionaba frente a la academia. No le había dicho a Aria que iba, no había advertido a nadie. La forma en que su hija hablaba de su instructor, el brillo en su voz. Su estómago se revolvía mientras las piezas encajaban en su lugar. Cuando entró en la oficina de Alexander, 23 años de rabia se convirtieron en hielo en sus venas. Él se veía mayor, pero esos ojos, los mismos que veía en el rostro de su hija, se abrieron con reconocimiento. Hola, Alexander, su voz tembló. Necesitamos hablar sobre Aria. La taza de café se estrelló contra el suelo. Catherine vio su rostro y, en el instante en que la comprensión lo golpeó, el horror se reflejó en su mirada. No, susurró. No,
no es posible. Catherine sacó su teléfono con las manos temblorosas y le mostró una foto de Aria cuando era un bebé. La hija que dejaste antes de que naciera. Su voz se quebró cuando la verdad final y aterradora salió de sus labios. La estudiante con la que te has estado acostando. No había querido decirlo con tanta brutalidad, pero las señales habían estado allí en las llamadas de Aria, el tono secreto en su voz cuando hablaba de su instructor, las sesiones de entrenamiento nocturnas, el brillo del primer amor. Catherine lo había ignorado, sin imaginar jamás esta pesadilla. Alexander se desplomó en su silla, temblando violentamente. Estás mintiendo, logró decir, pero la culpa y el horror en sus ojos contaban otra historia. La puerta se abrió, y el corazón de Catherine se detuvo. Aria estaba allí, las mejillas sonrojadas, vistiendo una chaqueta de vuelo demasiado grande para ella, la chaqueta de Alexander. El gesto de intimidad hizo que el estómago de Catherine se revolviera. «Mamá», la confusión en la voz de Aria era insoportable. «¿Qué haces aquí?» Las palabras cuidadosamente planeadas de Catherine desaparecieron. «Él es tu padre, Aria». La verdad estalló como un disparo. «El hombre con el que has estado acostándote es tu padre». Ver el rostro de su hija transformarse fue como ver una catástrofe en cámara lenta. El horror se apoderó de sus facciones mientras la comprensión la golpeaba. Catherine vio el momento en que los recuerdos comenzaron a estallar en la mente de Aria, recuerdos íntimos que ninguna madre debería siquiera imaginar. Aria se dobló sobre sí misma, vomitando violentamente. «No, no, no». Retrocedió hasta chocar contra la pared. «No es cierto. Por favor, mamá, dime que no es cierto». Catherine trató de moverse para protegerla, pero Alexander ya estaba avanzando, su rostro torcido en una sonrisa maníaca. «Aria, bebé, no me llames así». El grito de Aria perseguiría a Catherine para siempre. Su hija se deslizó contra la pared, su cuerpo convulsionándose entre sollozos y arcadas. El colapso de Alexander fue explosivo. «Mi bebé», repetía entre risas histéricas. «Mi hermosa niña». La risa se convirtió en gritos cuando se lanzó hacia ellas. «Aléjate de ella». Catherine se interpuso entre ambos, pero Alexander estaba fuera de sí. «La amo», bramó, forcejeando contra el personal de seguridad que había irrumpido en la oficina. «Es mía, mi alumna, mi amante, mi hija». Catherine sostuvo a su hija, que sollozaba con el cuerpo convulsionándose de horror. Cada declaración de amor, cada palabra que salía de la boca de Alexander, hacía que Aria se encogiera más en sí misma, atrapada en la pesadilla de la verdad. «Sáquenlo de aquí», gritó Catherine, su voz desgarrada. «Alguien llame a una ambulancia». El eco de la risa desquiciada de Alexander retumbó en los pasillos mientras los guardias lo arrastraban lejos. Catherine abrazó el cuerpo tembloroso de su hija, sintiendo como la tragedia se cerraba sobre ellas como una sombra inescapable. Hace 23 años, había perdido a Alexander por su cobardía. Ahora, lo perdía de nuevo, pero en su locura. Y con él, estaba perdiendo a Aria, su hija atrapada en un horror demasiado grande para comprender. Aria seguía hecha un ovillo en el suelo, sus lágrimas ahogadas en jadeos, su mente quebrada por los recuerdos que ahora la asfixiaban. Pero incluso mientras Alexander era arrastrado lejos, su voz aún los alcanzó. «Mi bebé, mi hermosa niña». Las palabras, que alguna vez habrían sonado tiernas, ahora estaban teñidas de un horror insoportable. Catherine la sostuvo más fuerte, su propio asco y conmoción mezclándose con el instinto desesperado de una madre por proteger a su hija. Había venido en busca de respuestas, sin saber que abriría las puertas de una pesadilla inimaginable. Su ex amante y su hija, unidos por la pasión y la sangre. Un destino que Catherine nunca había visto venir, hasta que fue demasiado tarde. La huida de Alexander de la academia fue un torbellino de rabia y locura. Conducía sin rumbo, las lágrimas nublándole la vista, hasta que encontró un motel destartalado en las afueras de la ciudad. El recepcionista no le dirigió una segunda mirada a su apariencia desaliñada ni al brillo salvaje en sus ojos cuando pagó en efectivo por una semana. La primera botella de whisky ardió al bajar. Extendió sus fotos sobre la cama, fotos de entrenamiento, instantáneas secretas, imágenes robadas de las cámaras de seguridad. Su hija, su amante, su destrucción. Cada sorbo de alcohol traía un nuevo recuerdo, sus labios contra los suyos, su cuerpo respondiendo a su toque, su pasión en la cabina. Ahora cada recuerdo estaba manchado por el conocimiento de que había corrompido su propia carne y sangre. «Mi hermosa niña», susurró a las fotos, las lágrimas cayendo sobre sus rostros sonrientes. Comenzó a escribir en un cuaderno, su caligrafía volviéndose más errática con cada página. Cartas de amor se transformaban en amenazas de muerte, la pasión se convertía en furia. «Eras mía,
escribió, el whisky derramándose sobre las palabras. Siempre serás mía. Nadie más puede tenerte ahora. Al otro lado de la ciudad, en la sala psiquiátrica del hospital, Aria yacía atada a una cama. Habían tenido que sedarla después de su tercer intento de hacerse daño. El primero había sido en la ambulancia, intentando arrancarse la piel. El segundo, en la sala de emergencias, lanzándose hacia un bisturí. El tercero, intentando arrojarse por una ventana. Incluso sedada, no podía escapar de los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, no como su padre, sino como su amante, sus manos en su cuerpo, su boca en la suya, sus encuentros apasionados en rincones ocultos de la academia. Cada recuerdo ahora ardía como ácido en su mente. «Quítenmelo», había gritado antes, restregándose la piel hasta dejarla en carne viva en la ducha del hospital, hasta que las enfermeras tuvieron que sacarla a la fuerza. «Quítenmelo de encima». Habían quitado el espejo de su habitación después de que lo rompiera intentando usar los vidrios como cuchillas. No podía soportar ver su propio rostro, los ojos de él mirándola de vuelta, sus rasgos mezclados en un recordatorio terrible de su pecado. Ningún médico hombre podía acercarse a ella. La presencia de cualquier hombre la sumía en una crisis, los recuerdos del toque de Alexander haciéndola vomitar. Se había arrancado el suero 2 veces, al ver los moretones que él había dejado en sus brazos durante su último encuentro apasionado, marcas hechas por las manos de su propio padre. ¿Por qué?, repetía entre sollozos. ¿Por qué tenía que ser él? En su habitación de motel, Alexander comenzó a planear. Las botellas de whisky se multiplicaban mientras mapeaba la distribución del hospital, anotaba los horarios del personal. Su amor por Aria se había convertido en algo oscuro y retorcido, una necesidad de poseer y destruir. «Si no puedo tenerte», escribió en su diario, «nadie podrá». La terapeuta de Aria no lograba avances. Ella se negaba a hablar, acurrucándose en posición fetal cuando alguien intentaba discutir lo sucedido. Los únicos sonidos que hacía eran gemidos en su sueño, suplicándole a su padre, a su amante, que se detuviera. La encontraron intentando tragarse todas sus pastillas de una vez, las píldoras cayendo de su boca mientras las enfermeras corrían hacia ella. «No puedo vivir con esto», lloró mientras le bombeaban el estómago. «No puedo vivir sabiendo lo que hicimos». Alexander pegó sus fotos por todas las paredes de su habitación de motel, creando un santuario a su amor prohibido. Tocaba cada imagen, recordando cada momento, cada caricia, cada pecado. Su mente se fracturaba más con cada hora que pasaba, padre y amante fusionándose en una única fuerza destructiva. «Mi bebé», susurró a sus imágenes. «Mi hermosa, perfecta bebé. Estaremos juntos de nuevo pronto». En el hospital, Aria despertó gritando de otra pesadilla, el recuerdo del toque de su padre, su amante, aún ardiendo en su piel. Las enfermeras la encontraron en la ducha otra vez, el agua hirviendo, restregándose hasta sangrar. «Deténganlo», suplicaba a cualquiera que la escuchara. «Por favor, solo hagan que todo termine». La huida de Alexander de la academia fue un torbellino de rabia y locura. Conducía sin rumbo, las lágrimas nublándole la vista, hasta que encontró un motel destartalado en las afueras de la ciudad. El letrero de neón parpadeaba con la palabra vacante, reflejándose en su parabrisas como luces de emergencia, haciendo eco del caos en su mente. El recepcionista no le dirigió una segunda mirada a su apariencia desaliñada ni al brillo salvaje en sus ojos cuando pagó en efectivo por una semana. La primera botella de whisky ardió al bajar. Extendió sus fotos sobre la cama, fotos de entrenamiento, instantáneas secretas, imágenes robadas de las cámaras de seguridad. Sus manos temblaban mientras las ordenaba cronológicamente, contando su historia desde el primer encuentro hasta su última pasión. Cada imagen ahora contenía un horror doble: su amante, su alumna, su hija, su pecado hecho carne. «Mi hermosa niña», susurró a las fotos, las lágrimas cayendo sobre sus rostros sonrientes. En una de ellas, estaban juntos junto a su aeronave favorita, su brazo rodeando su cintura. Recordó el momento en que tomó esa foto, recordó cómo ella se giró y lo besó justo después, su pasión encendiéndose allí mismo en la pista. La botella de whisky se vació mientras comenzaba a escribir en un cuaderno, su caligrafía volviéndose más errática con cada página. Cartas de amor se transformaban en amenazas de muerte, la pasión se convertía en furia. «Eras mía», escribió, el alcohol derramándose sobre las palabras. «Siempre serás mía. Nadie más puede tenerte ahora». Su cuaderno de bitácora de vuelo estaba abierto, con entradas que detallaban cada vuelo que compartieron. Había anotado el clima, las maniobras practicadas, pero entre líneas se hallaba su verdadera historia, los primeros toques en la cabina,
los encuentros apasionados después del aterrizaje, el amor consumado en hangares ocultos. Cada entrada ahora leía como una confesión de sus pecados. Al otro lado de la ciudad, en la sala psiquiátrica del hospital, Aria yacía atada a una cama, con las muñecas vendadas tras su último intento de destruirse a sí misma. Habían tenido que sedarla después de su tercer intento de suicidio. El primero había sido en la ambulancia, intentando arrancarse la piel mientras gritaba que aún podía sentir su toque. El segundo, en la sala de emergencias, lanzándose hacia un bisturí al ver su reflejo en una bandeja médica. El tercero, intentando arrojarse por una ventana después de que la mano de un enfermero la rozara accidentalmente. Incluso fuertemente sedada, no podía escapar de los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, no como su padre, sino como su amante. Sus manos en su cuerpo, su boca en la suya, sus encuentros apasionados en rincones ocultos de la academia. Cada recuerdo ahora ardía como ácido quemando su mente. «Quítenmelo», había gritado antes, restregándose la piel hasta dejarla en carne viva en la ducha del hospital, hasta que las enfermeras tuvieron que sacarla a la fuerza. «Quítenmelo de encima, sáquenlo de mí». Sus uñas habían dejado marcas sangrantes en sus brazos, intentando borrar el recuerdo de su toque. Habían quitado el espejo de su habitación después de que lo rompiera intentando usar los vidrios para cortar lo que llamaba las partes de él en mí. No podía soportar ver su propio rostro, los ojos de él mirándola de vuelta, sus rasgos mezclados en un recordatorio terrible de su pecado. Cada vez que se veía reflejada, una nueva oleada de horror la consumía. Los médicos hombres no podían acercarse a ella. La sola visión de cualquier hombre la sumía en una crisis de histeria. Los recuerdos del toque de Alexander haciéndola vomitar. Se había arrancado el suero 2 veces, al ver los moretones que él había dejado en sus brazos durante su último encuentro apasionado, marcas hechas por las manos de su propio padre. Cada moretón contaba una historia que no podía soportar recordar. ¿Por qué?, repetía entre sollozos. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué lo amé tanto? En su habitación de motel, Alexander comenzó a planear. Las botellas de whisky se multiplicaban mientras mapeaba la distribución del hospital, anotaba los horarios del personal. Su amor por Aria se había convertido en algo oscuro y retorcido, una necesidad de poseer y destruir. Pegó sus fotos por todas las paredes, creando un santuario a su amor prohibido. «Si no puedo tenerte», escribió en su diario, páginas llenas de divagaciones cada vez más perturbadas, «nadie podrá. Eres mi sangre, mi alma, mi pecado. Volaremos juntos una última vez». Manuales de vuelo estaban esparcidos a su alrededor, con páginas arrancadas y pegadas en su diario. Había rodeado obsesivamente palabras: pérdida de sustentación, giro, colisión, espiral mortal. Sus notas de instructor sobre Aria estaban por todas partes, observaciones profesionales mezcladas con elogios de amante, ahora manchadas con el orgullo de un padre. La terapeuta de Aria no lograba avances. Ella se negaba a hablar, acurrucándose en posición fetal cuando alguien intentaba discutir lo sucedido. Los únicos sonidos que hacía eran gemidos en su sueño, suplicándole a su padre, a su amante, que se detuviera. A veces despertaba excitada por sueños de su pasión, solo para vomitar cuando la plena conciencia le traía el entendimiento. La encontraron intentando tragarse todas sus pastillas de una vez, las píldoras cayendo de su boca mientras las enfermeras corrían hacia ella. «No puedo vivir con esto», lloró mientras le bombeaban el estómago. «No puedo vivir sabiendo lo que hicimos. Cada vez que cierro los ojos, lo siento. Cada vez que respiro, lo huelo. Está en mi sangre, en mis huesos. Necesito sacarlo». Alexander tocaba cada foto en su pared, recordando cada momento, cada caricia, cada pecado. Su mente se fracturaba más con cada hora que pasaba, padre y amante fusionándose en una única fuerza destructiva. Escribía poemas de amor que se convertían en notas de asesinato a la mitad, dibujaba aeronaves que se transformaban en armas. «Mi bebé», susurraba a sus imágenes. «Mi hermosa, perfecta bebé, estaremos juntos de nuevo pronto. Nadie más puede entender nuestro amor. Nadie más puede tenerte». En el hospital, Aria despertó gritando de otra pesadilla, el recuerdo del toque de su padre, su amante, aún ardiendo en su piel. Las enfermeras la encontraron en la ducha otra vez, el agua hirviendo, restregándose hasta sangrar. «Deténganlo», suplicaba a cualquiera que la escuchara. «Por favor, solo hagan que todo termine. Lo amé tanto. Aún lo amo. ¿Cómo puedo seguir amándolo? ¿Qué está mal conmigo?» Padre e hija, amante y amada, descendían a sus propios infiernos privados, su amor alguna vez perfecto corrompiéndose en algo monstruoso. Con cada hora que pasaba, se hundían más en la oscuridad,
él hacia la violencia, ella hacia la autodestrucción. Sus colapsos paralelos los arrastraban hacia un final inevitable y trágico. Los días se desvanecían en noches en la habitación de Alexander. Botellas vacías cubrían cada superficie, los recipientes de comida en los rincones acumulaban moho. El aire estaba espeso con humo de cigarrillo y el hedor del whisky, pero él ya no lo notaba. Su mundo se había reducido a las fotos cubriendo sus paredes. Te veías tan hermosa ese día, susurraba a una imagen de Aria en la cabina. La forma en que manejabas los controles, como si hubieras nacido para volar. Mi sangre en tus venas. Tocaba la foto. Luego tomaba otro trago. Mi niña perfecta, mi pecado, mi destrucción. Sus diarios se volvían más perturbadores. Los planes de lecciones de vuelo se transformaban en fantasías románticas, luego en obsesiones violentas. Hoy practicamos pérdidas de sustentación, comenzaba una entrada de manera profesional, solo para degenerar después, la forma en que jadeó cuando caímos, su cuerpo contra el mío en la cabina. Mi hija, mi amante, mía para amar, mía para destruir. Los viejos videos de entrenamiento se reproducían constantemente en su computadora portátil. Congelaba cuadros de sus momentos juntos, trazando sus rasgos en la pantalla. Tienes mis ojos, murmuraba, mis manos, mi pasión por volar. A veces, estallaba en ira contra las imágenes, gritando sobre traición. Otras veces lloraba, suplicando perdón a los rostros congelados. Los roles de padre y amante se fusionaban en su mente febril. Escribía cartas dirigidas a mi hermosa hija que se convertían en apasionadas notas de amor y luego mutaban en amenazas de muerte. Cada página estaba manchada de lágrimas, whisky y dibujos cada vez más violentos de accidentes aéreos. En el hospital, la condición de Aria empeoraba. Las pesadillas nocturnas atravesaban su sedación, sus gritos resonaban por los pasillos estériles. Papá, por favor, sollozaba, para luego vomitar al despertar, dándose cuenta de que sus pesadillas mezclaban terror con placer. La vista de aviones en el cielo la sumía en ataques de pánico. Durante una sesión de terapia, la sombra de un avión pasó por la ventana y colapsó, hiperventilando. Puedo sentirlo, jadeó, en la cabina, sus manos, enseñándome, amándome. Oh, Dios, que pare. La confianza se volvió imposible. Cada figura masculina se convertía en una amenaza, cada toque en un recordatorio. Veía a Alexander en cada rincón, escuchaba su voz de instructor en las palabras de cualquier hombre. Incluso las enfermeras debían anunciarse repetidamente antes de acercarse. Pensé que era perfecto, le dijo a su terapeuta en un raro momento de lucidez. El instructor perfecto, el amante perfecto. Y ahora, se inclinó sobre una palangana y vomitó. Ahora sé que es mi padre, pero aún no pudo terminar. La vergüenza y el asco la abrumaban. Los pensamientos suicidas se convirtieron en su única compañía. Miraba los paneles del techo, calculando pesos de carga como él le había enseñado, pero ahora midiendo su capacidad para soportar una soga improvisada. Cada objeto se transformaba en una posible salida, cordones de zapatos, sábanas, clips. El personal del hospital la vigilaba constantemente, pero no podían protegerla de su propia mente. No puedo existir así, susurró a su reflejo en la ventana. Mitad él, mitad yo. Su sangre, su pecado. Apoyó la frente contra el frío vidrio. Papá, Alexander, ¿por qué no pudiste ser solo una persona? ¿Por qué tuviste que ser ambas? El auto de Alexander se convirtió en su nueva cabina, estacionado en las sombras fuera del hospital. Su lente de cámara reemplazó sus instrumentos de vuelo, documentando cada movimiento cuando Aria finalmente fue dada de alta. A través del visor, la observó caminar hacia el coche de Catherine, notó cómo miraba constantemente por encima del hombro, percibía el peligro como un animal siendo cazado. Sigues siendo tan hermosa, susurró, capturando fotos. Tan elegante, incluso en el miedo. Igual que cuando volabas. Sus manos temblaban de necesidad. El amor de un padre y el deseo de un amante retorcidos en algo monstruoso. Comenzó a dejar mensajes por todas partes. Notas bajo los limpiaparabrisas de su coche. Extraño enseñarte. Mensajes de texto desde teléfonos desechables. El cielo nos extraña. Mensajes de voz que comenzaban con ternura y terminaban en furia. Eres mía, bebé. Papá te ama, te mataré antes de dejar que alguien más te tenga. Su acecho se volvió más audaz. La seguía a sus citas de terapia, observándola a través de las ventanas mientras se acurrucaba en el sofá del consejero. Por las noches, se paraba fuera de su ventana,
viéndola retorcerse en un sueño plagado de pesadillas. Cada observación alimentaba su obsesión, su instinto protector de padre deformándose en un hambre depredadora. No puedes escapar de mí, garabateó con pintura roja en su coche. Estamos unidos por sangre y pasión. Para siempre. Arya vivía en un terror constante. Cada sombra tenía la forma de su padre. Cada ruido extraño llevaba ecos de su voz. Revisaba los cerrojos repetidamente, empujaba muebles contra las puertas, pero nada podía mantener fuera los recuerdos ni el miedo. Sus mensajes la enfermaban físicamente. Cada uno desencadenaba nuevas oleadas de horror, el instructor amoroso, el amante apasionado, el padre que nunca había conocido, todos fusionándose en un monstruo que la acechaba en cada momento. Él está ahí, susurraba a su terapeuta, señalando rincones vacíos. Observándome, siempre observándome, como en la cabina, cuando me enseñaba, cuando él se inclinaba sobre una palangana, incapaz de terminar. Dormir se volvió imposible. Se despertaba sobresaltada de sueños donde los vuelos llenos de amor se convertían en ataques violentos, donde el toque instructivo de su padre se transformaba en algo letal. Las ojeras se oscurecían bajo sus ojos mientras la paranoia la consumía. La obsesión de Alexander se volvió más violenta. Sus fotos ahora incluían notas detalladas sobre sistemas de seguridad, cerraduras de ventanas, puntos de entrada. Sus escritos en el diario se convirtieron en planes explícitos de asesinato, cada escenario mezclando la muerte con la pasión, el amor paternal con la posesión sexual. Pronto, escribió, rodeado de fotos de ella. Pronto tendremos nuestro último vuelo juntos, solo papá y su niña. Arya descendió en una depresión total. No puedo vivir así, le dijo a Catherine. Está en todas partes, en mi cabeza, en mi sangre, en mis recuerdos. Cada vez que cierro los ojos, lo siento enseñándome a volar, tocándome, amándome. Se derrumbó. Quiero morir. Por favor, solo déjame morir. Alexander lo observaba todo a través de su lente, su locura creciendo con cada clic del obturador. Padre, amante y asesino se fusionaban en una única entidad, enfocada únicamente en reclamar a su hija una última vez. Alexander se sentó en su habitación de motel, la pistola fría y pesada en sus manos. Fotos de Arya lo rodeaban, como bebé, como su alumna, como su amante. Su mente oscilaba entre los roles como una luz de aterrizaje defectuosa. Hija, estudiante, amante, víctima, mi hermosa niña, susurró, tomando otro trago. Su última botella de whisky estaba casi vacía. Papá viene a llevarte en un último vuelo. Escribió su última nota con manos temblorosas. A mi hija, mi alumna, mi amor, estábamos destinados a volar juntos. Ahora caeremos juntos. Las palabras se difuminaron al mezclarse las lágrimas con las manchas de whisky en el papel. Verificó su arma una vez más. La precisión de un instructor luchaba contra la ternura de un padre y la pasión de un amante. Cada bala que cargaba tenía un significado distinto. Protección paternal, posesión amorosa, intención asesina. Al otro lado de la ciudad, Arya caminaba de un lado a otro en su apartamento, sobresaltándose con cada sombra. Había llamado a su madre antes, con la voz temblorosa, siento que me está observando, como en la cabina, cuando me miraba manejar los controles. Pero ahora es diferente, mortal. Su última entrada en el diario yacía abierta. Todavía lo amo. Al instructor que me enseñó a volar. Al hombre que me hizo sentir viva. ¿Cómo puedo amar al padre que me destruyó? Por favor, déjenme dormir sin sueños esta noche. Los somníferos nublaron su visión cuando se acurrucó en la cama. La chaqueta de vuelo de su padre, que alguna vez fue el consuelo de su amante, permanecía oculta en su armario, su aroma aún impregnado en la tela. A medida que la conciencia se desvanecía, no escuchó la cerradura ceder. Alexander entró en silencio, su precisión perfeccionada por años de mantenimiento de aeronaves. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas que ella olvidó cerrar, iluminando su silueta dormida. Se quedó observándola, recordando su primer vuelo en solitario, su primer beso, la hija que nunca conoció. Extendió la mano y acarició suavemente su cabello. Tan hermosa, susurró, como en la cabina. Pasado y presente se fusionaron, enseñándole a volar, amándola en secreto, el horror del descubrimiento. La rabia comenzó a arder en su interior mientras los recuerdos lo torturaban. Arya se movió, su instinto primitivo detectando el peligro. Sus párpados se abrieron lentamente, los somníferos enturbiando su percepción. Entonces lo vio, su instructor, su amante, su padre, de pie junto a su cama. Alexander, susurró, papá. Las palabras se enredaron. Los dos roles imposibles de separar. El terror atravesó la niebla de la medicación. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado como el plomo. Por favor, susurró,
viendo el arma en su mano. Podemos hablar de esto. SHHH, la calmó, como solía hacer durante turbulencias fuertes. Papá está aquí, tu instructor está aquí, tu amante está aquí. Su mano se aferró con más fuerza a la pistola. Todos estamos aquí para llevarte en tu último vuelo. Arya vio la locura en sus ojos, sus propios ojos, su legado compartido. La comprensión llegó con una claridad horrible. Esta era su última lección, su último encuentro apasionado, su vínculo final de sangre. Te amé, susurró, las lágrimas cayendo. A todas tus partes. Lo sé, mi niña, respondió Alexander, alzando el arma. Por eso debemos terminar este baile juntos. Algo se rompió en la mente de Alexander con esas palabras. Amor, todo de él, paz, instructor, amante. Los roles chocaron en su psique como aviones colisionando en pleno vuelo. No puedes amarlo todo de mí, gritó, su compostura hecha añicos. No puedes amar a tu padre como amaste a tu amante. La pistola temblaba en su mano mientras se lanzaba hacia ella, agarrándola del cabello. No puedes amar al hombre que te enseñó a volar como amas al hombre que te dio la vida. Arya luchó contra la niebla de la medicación, intentando alejarse. Por favor, papá, no, se detuvo a mitad de la frase. Alexander, por favor, pero eso también estaba mal. Cada nombre era incorrecto. Cada rol estaba equivocado. Su mano libre acarició su rostro, una caricia de amante transformada en violencia. ¿Recuerdas nuestro primer beso?, susurró, y de repente la golpeó contra el cabecero de la cama. ¿Recuerdas cómo papá te enseñó a volar? Otro golpe. ¿Recuerdas cómo hicimos el amor en la cabina? Basta. Arya logró liberarse y cayó al suelo. No lo sabíamos. No podíamos haberlo sabido. Intentó arrastrarse lejos, pero sus movimientos eran torpes por los somníferos. La risa de Alexander era histérica. Pero yo sí lo sabía, ¿verdad? En lo más profundo, debía haberlo sabido. Volabas igual que yo. Tenías mis ojos, mis manos, mi pasión. La pateó, haciéndola girar sobre su espalda y se colocó sobre ella. Eras mía en todos los sentidos posibles. Arya vio la muerte en sus ojos, su maldición compartida. Luchó con uñas y dientes, pero su fuerza se desvanecía. Era tu hija, jadeó. Tu estudiante. Nunca debí ser más, pero fuiste más. Sus manos encontraron su garganta. Fuiste todo, mi sangre, mi pasión, mi pecado. Lágrimas caían de sus ojos sobre su rostro mientras apretaba. Y ahora serás mi última lección. A través de la visión oscurecida, Arya vio pasar sus recuerdos, su primera lección de vuelo, su primer beso, su primera pasión, la última verdad. Paz, instructor, amante, asesino, todo convergiendo en este último instante. Te perdono, logró susurrar, su último regalo para él. Las palabras rompieron su última conexión con la cordura. Con un alarido animal, Alexander apretó el gatillo. Una vez, 2 veces, 3. Cada bala cargando un amor diferente, el de un padre, el de un maestro, el de un amante. Mientras la sangre de Arya se esparcía por el suelo de su habitación, Alexander la sostuvo en sus brazos, acunándola como a una niña, besándola como a una amante, enseñándole sobre la muerte como un instructor. Vuela conmigo una última vez, mi niña, susurró, acariciando su cabello mientras las sirenas de la policía aullaban en la distancia. Papá está aquí, tu amante está aquí. Juntos nos elevaremos hacia la oscuridad. Todavía la sostenía, riendo y llorando, susurrando instrucciones de vuelo mezcladas con poemas de amor y nanas, cuando la policía derribó la puerta.